¿Sabes? Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hace unos días atrás yo vengo hablándote mucho acerca de la cruz de Cristo. Y te decía en la predicación anterior que la cruz es como una puerta a un mundo diferente. La cruz es la puerta al reino de los cielos. Y este texto dice que Jesús, por el gozo puesto delante, aceptó la cruz. Yo hace un tiempo atrás te decía, ¿cómo puede producir gozo una cruz que fue un símbolo de tortura? Porque no es la cruz como objeto en sí lo que produce gozo y alegría, ni lo que produjo gozo y alegría en Jesús, sino todo el fruto que trajo la cruz. La cruz fue un hecho histórico, es innegable. Puedes creer que Jesús fue o no fue el Mesías, pero es evidente que Jesús de Nazaret, aquel personaje histórico, sí murió en una cruz. Fue crucificado. El asunto es por qué razón fue crucificado. Los romanos lo crucificaron por una razón. Los sacerdotes judíos pidieron la crucifixión por otra razón. Pero lo cierto es que no hubieran podido crucificarlo si él no se entregaba. De hecho, él fue a Jerusalén y según sus propias palabras, están registradas en la Biblia y así también los registran historiadores como Josefo, Jesús fue voluntariamente a Jerusalén y se entregó. Él entró a Jerusalén no de una manera encubierta, no de una manera escondida. Él entró a Jerusalén de una manera totalmente abierta hasta el punto que la gente los recibieron poniendo ramas de palmas, de olivo y mantos para que él entrara. Y él no se cortó en nada en decir quién era él, porque la gente gritaba, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, bendito el Mesías, y le gritaban, rey, rey. Por lo tanto, si Jesús no se hubiera entregado como fue su propósito, nunca hubiera hecho una entrada semejante. Por lo tanto, Jesús se dirigió a la cruz. Hay un acontecimiento en el cual Él les dice a los discípulos, yo iré a Jerusalén para morir. Y Pedro le dice, no vayas. Entonces Jesús le habla claramente y le dice que Él va para ser crucificado. Por lo tanto, la cruz es un hecho histórico. Y Jesús se entregó voluntariamente en esa cruz. Pero también la cruz es una experiencia espiritual. Tanto en aquel momento para Jesús, como para todos aquellos que hoy decidimos aceptarlo a Él como nuestro Redentor. La cruz no es un símbolo simplemente. La cruz se transformó en una experiencia para el cristiano. La cruz no es solo un símbolo. Pero es una experiencia espiritual, te decía, por todo lo que representaba y por todo lo que produciría a lo largo de la historia. Allí terminaba un ciclo, allí terminaba una etapa. Y esa etapa no es solo la del antiguo pacto. Cuando Jesús murió en la cruz dijo, consumado es, aquí se termina todo. Yo creo, y Lili siempre lo predica así, lo enseña, allí termina realmente el sexto día de la creación para el ser humano. El ser humano nunca entró en el séptimo día, en el Shabbat. Nunca entró hasta que Jesús murió en la cruz. Por lo tanto, es como que aquel sexto día de la creación quedó en suspenso y el ser humano nunca encontraba reposo hasta que Jesús muere. Y por eso el autor de Hebreos dice que Él es nuestro reposo. Por primera vez el ser humano puede entrar en el reposo del alma porque tiene armonía con Dios. No hay nada más espantoso en la vida que sentir que no estás en armonía con aquel o aquellos que te han hecho tanto bien a lo largo de tu historia. Cuando tú sientes que la otra persona, por realidad o por suposición, está mal contigo, porque siente que tú le has traicionado, has hecho algo malo, es horrible. Creo que nos desesperamos por dar explicaciones, con el único anhelo de decir, yo no quise hacerte daño, yo no hice esto. Hace poco tiempo, en situaciones muy difíciles que yo he tenido que vivir, una persona que yo amo mucho, 2 o 3 veces por situaciones de confusiones sociales, confusiones que se dieron, esta persona pensó que yo
le estaba traicionando, que yo no lo amaba como yo le había dicho que le amaba tanto. Y no era verdad. Eran todas confusiones que se daban. Obviamente que si yo hubiera estado en el lugar de esta persona, hubiera pensado exactamente lo mismo que estuvo pensando sobre mí. Pero mi desesperación era tratar de explicarle mi corazón. Y decirle, yo no quise hacer esto. No hay nada más horrible que perder la shalom. Porque una cosa es la paz en el concepto del castellano que nosotros usamos como ausencia de conflicto, pero shalom en hebreo es además armonía. Armonía es estar en la misma sintonía, es paz en ese concepto. No hay nada más hermoso que volver a recuperar la armonía con aquellas personas que amamos y que nos aman. Por eso no hay nada más espantoso que no tener paz con Dios. De saber que cuando alguien me dice a mí, es que yo no sé si a mí Dios me ama, yo no sé si Dios me escucha, yo no sé si Dios me ama como ama a ella. A veces me siento como que soy un hijo bastardo. Por eso, aquel día en la cruz terminaba una etapa. El ser humano puede entrar en un reposo, en un descanso con Dios. Hay paz con Dios. Se acababa el conflicto que había ocasionado el pecado humano. No solo el de Adán, el pecado humano. Porque Adán era una persona, pero Adán en hebreo también significa humano, humanidad. O sea que el pecado que tú lees de Adán en Génesis no quedó allí. Ese pecado está constantemente en el alma del ser humano que no ha pasado por la cruz. Lo que sucedió en el Edén fue la injusticia más grande en la historia de la humanidad. Fue la injusticia más grande que se puede llegar a cometer. Porque conforme al favor grande, el amor grande, el cariño grande que alguien tiene sobre una persona, y esa persona traiciona a aquel que se lo dio, conforme a todo lo que se le dio, así es la traición. Si no se te dio nada, no has traicionado nada, pero si se te ha dado mucho, la traición es muy grande. La injusticia es muy grande. ¿Cómo puede ser que habiendo hecho todo esto por ti? Miren, yo he sufrido esto como pastor. ¿Sabe? Tenemos varias congregaciones, pero antes teníamos más y ahora están con sus pastores. Con Lili hemos trabajado muchos años. Yo en septiembre voy a cumplir 60 años. Y me pusieron de pastor a los 24. Por lo tanto, he vivido tantas cosas en el ministerio. No sé si aprendí, pero sí las viví. Pero sí, una de las cosas que viví y me costó mucho superar fueron las traiciones. Es tan doloroso cuando tú has invertido tiempo con la gente. Los has sacado a veces de la miseria, porque lo hizo Dios, pero uno tuvo que meter las manos, ¿no? Lo sacaste de la cloaca y te embarraste hasta aquí de agua cloacal con todos los sólidos que iban. Y amaste, le diste todo. Y luego se van criticando, atacando, porque parece ser que para justificar su actitud tienen que destruir la imagen de aquellos que de dónde se van, ¿no? Cuando podríamos separarnos, no separarnos, pero despedirnos con un abrazo y saber las puertas están siempre abiertas. Pero yo he sufrido muchas traiciones. Una de las cosas que a mí me ha costado mucho superar a lo largo de mi vida es la traición. Es la traición. Sí, y Dios me ha trabajado mucho allí. Y hasta el día de hoy me sigue doliendo mucho la traición. Si ustedes pudieran ver mi cuerpo emocional y espiritual, verían un montón de cicatrices. Verían cortes por todos lados. Algunas todavía duelen mucho. Pero aquella traición en el Edén no tiene nombre. ¿Cómo puede ser que habiendo Adán, siendo creado por él, por Dios, habiendo tenido a Eva, los dos juntos, Dios proveyó todo esto para que no estéis solos? Os ha dado todo el Edén para vosotros. Os dio autoridad en su nombre para que sojuzguéis con él. Os confió autoridad. Os amó tanto. Y da a entender la Biblia que bajaba a Dios y paseaba con ellos todas las tardes. ¿Cómo puede ser, Adán, que terminaste creyéndole al diablo lo que dijo en contra de Dios? Y dijiste, Dios no es justo, Dios es egoísta. Por lo tanto, le voy a hacer caso a Satanás porque Dios no ha sido justo conmigo. Y haré lo que Dios me ha dicho que no haga porque Dios no es bueno.
Esa fue la traición más grande que hasta el día de hoy demanda justicia. Esa justicia se hizo en la cruz, donde la humanidad murió y resucitó un humano nuevo. La humanidad estaba representada en Cristo. Esta es la gran gracia de Dios, que entregó a su Hijo y Él mismo se hizo humano para cargar sobre sí como un trapo limpio, perfectamente inmaculado. Absorbe la inmundicia de una mesa, la inmundicia de un váter rebosado, lo absorbe. Y es como que ese paño ahora lo quemamos para que se lleve toda la inmundicia, pero mañana aparece de nuevo el paño y está tan limpio como una gasa esterilizada que puede ser metida en la herida que se produce en una operación para absorber la sangre y los líquidos que se están derramando. Cristo resucitó con una naturaleza completamente nueva. Él, siendo puro en su naturaleza humana, cargó con todos los pecados de la humanidad. Esto es algo impresionante. Yo no creía esto. Muchos de ustedes lo saben, a mí me predicaron de Cristo estando en la Facultad de Arquitectura. En mi vida no tenía nada que ver con esto. Es más, lo que yo estaba proponiéndome para el futuro, tanto en mi carrera como en la economía, todo lo demás no tenían. Miren, el cambio que Dios hizo conmigo fue tan radical. Fue tan radical, fue de 360 grados. Fue tan radical. Es que lo que viví, lo que estoy haciendo no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo me proponía. Pero a mí todavía me sigue cambiando la vida la cruz de Cristo. Aquel conflicto se resolvía en una cruz. El ser humano moría, pero no moría solo Jesús allí, moría el pecado allí. La inmundicia humana estaba absorbida por Jesús. Y cuando Él moría, moría el cuerpo pecador. El ser pecador, el ser rebelde, el ser desconfiado moría allí. Allí moría lo más asqueroso que llevamos los seres humanos. Y que ha hecho tanto daño. Y es el orgullo. Por orgullo nos separamos, nos dividimos, nos matamos. Por orgullo destruimos nuestros hijos. Por orgullo, por orgullo, por orgullo. Por orgullo. El orgullo que no te permite decir perdóname, sino que decimos perdóname porque cuando tú dijiste, basta. Yo hoy te quiero hablar de pasar del otro lado de la cruz. Hay una vida del otro lado de la cruz. Hay una vida muy diferente del otro lado. Pero quien no acepte esta cruz no es digno de ser discípulo de Cristo. Esto no lo dije yo. Esto lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Para mí esto es el cristianismo. Nosotros vivimos de este lado de la cruz, humanos naturales, carnales, creyentes en Dios, pidiendo ser llenos del Espíritu Santo. Y te voy a decir algo. Dios puede bendecirte con su Espíritu Santo, pero nunca vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios si no pasamos la cruz. No hay comunión entre la carne y el Espíritu. O vive uno o vive el otro. Este es el problema del cristianismo moderno. Que queremos seguir en la carne, en la naturaleza de Adán y tener los favores del Espíritu. En la muerte del cuerpo humano estaba muriendo la naturaleza pecadora. No fue una transición suave, sencilla. A Jesús no lo adormecieron en la cama de un hospital, sedándolo con una droga para que se quedara dormidito y en la última semana se fuera apagando solo su corazón sin dolor. No fue así. La muerte de Jesús en la cruz fue una de las muertes más cruentas, si no la más cruenta, en la historia de la humanidad. Los romanos practicaban la crucifixión para dar miedo a aquellos que se rebelaran contra el imperio romano. No era una broma esto. Esos clavos no eran astillitas de madera. Eran unos clavos así de grandes que no perforaron solo el carne en medio de los huesos de la mano. Perforaron el hueso de la muñeca. Esto no es una broma. La muerte de Jesús fue una muerte cruenta. No fue una transición suave. Se mostraba que era una muerte cruenta por un hecho. Que hubo derramamiento de sangre. Salió sangre de él. Yo una vez viví una situación de una persona familiar nuestro que en un conflicto muy fuerte que tuvo físico, por una situación física que estaba viviendo,
y de agonía también, de tristeza y bueno, no de tristeza, pero de conflicto interno y sobre todo de conflicto físico por un esfuerzo muy fuerte que tenía que hacer, se le rompieron los capilares de la cara, se le abrieron los poros y le salía sangre por la frente. La Biblia dice que la última noche Jesús, por la tensión emocional que él tenía, no te olvides que él había dicho: mi alma está angustiada hasta la muerte. Yo no sé si habéis experimentado dolores tan grandes por familiares, por situaciones, por conflictos, que te duele el pecho, que se te acelera el ritmo cardíaco, que te cuesta respirar, que a veces tienes que hacer 2 respiraciones seguidas. No sé cuántos de los que están aquí habéis sentido una especie de paloma volar dentro del pecho en un momento, ¿no? Eso se llaman bradicardias o taquicardias, o cualquier tipo de alteración en el ritmo cardíaco que te produce esa sensación, porque a veces estamos tan acelerados que nuestro corazón está mal ya, y que tú dices: Dios mío, parece que voy a morirme en cualquier momento. Jesús dijo: tengo tal tristeza en mi alma que yo siento que en cualquier momento mi corazón se para. Jesús sabía lo que iba a suceder, o sea que él no estaba pensando que se iba a morir de un infarto, no estoy diciendo eso, sino que él dijo: la angustia que tengo es una angustia que podría matar a cualquiera. Eso estaba diciendo. Es espantoso eso. Y dice que allí le salió sangre de la frente, pero luego le salió sangre de la herida de la cabeza, de los brazos, de las muñecas, le salió sangre del pie y le salió sangre del costado. Eso mostraba que su muerte no era una muerte sencilla. Había mucho dolor físico, había mucho dolor emocional y mucho dolor en el espíritu. No todo el mundo ha sentido este dolor en el espíritu. Es algo de las cosas más horribles que se pueden vivir, porque es la sensación de que Dios te abandonó, que nunca lo sientas. Es la sensación de que ayer estabas bien con Dios y Dios ya no quiere saber nada contigo. Ustedes me van a decir: ¿pero es posible esto? Sí, está en la Biblia. Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque todos los pecados de la humanidad estaban sobre Jesús. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Y sus últimos segundos fue en completa soledad del Padre. Él sufrió dolor físico, dolor emocional y dolor espiritual. Y eso se manifestó con su sangre que se derramaba. La sangre de Cristo no es un elemento mágico con el que tú te vas a tapar como si fuera una manta. Me cubro, esto, aquello, me cubro y me descubro. No está eso en la Biblia. La sangre de Cristo representa, simboliza la redención del ser humano. El ser liberado del sufrimiento causado por el pecado, por la enfermedad, por los dolores de este mundo. Es la victoria completa. En la antigüedad los animalitos eran sacrificados. Y venía el pecador y ponía las manos sobre el animalito era degollado y soltaba su sangre y se moría. Y el pecador era perdonado, no justificado, porque la sangre de los animales no justifican. No te hacen santo. Solo te perdonan momentáneamente. Pero ¿cómo puede ser que un animal me perdone? ¿Es comparable a Cristo? No. Toda aquella sangre del Antiguo Testamento que leerás en el templo, en el tabernáculo, todos aquellos sacrificios eran sombra del gran sacrificio. Mostraban como una sombra de un edificio, representa el edificio, pero no era el edificio. Hablaban de esa sangre que se iba a derramar por toda la humanidad, pero no como algo mágico, sino porque demostraba que había una muerte con dolor y con sufrimiento, absorbiendo, llevando todo el dolor y todo el sufrimiento de toda la humanidad. Así moría Jesús. Aquellos animales no te limpiaban. Hoy nosotros no solamente somos perdonados, somos justificados. Eso significa que hoy delante de Dios tú estás como si nunca hubiera pecado. Y te dije recién, aquel paño que absorbió la inmundicia resucita siendo una gasa de quirófano. Y sabes, ser justificado significa que tú delante de Dios eres una gasa de quirófano. Y tú dirás: pero si antes de llegar aquí yo insulté. ¿Y qué fue lo que perdonaba en aquellos tiempos cuando los animalitos eran sacrificados? La sangre de un cordero no.
porque muchísimas culturas practicaban no solo sacrificios de animales, también sacrificios humanos. Entonces no era la sangre de un animal lo que perdonaba. Todo lo que te estoy hablando, léelo en el libro de Hebreos. Yo no he inventado nada, ¿vale? No digo, uy, lo que sabe este hombre, no tengo ni idea. Yo lo he leído en Hebreos. Está ahí en la Biblia, porque sí tenemos que leer la Biblia, eso sí. Aquellos animalitos perdonaban. Pedro mismo decía de esto sobre el bautismo. Perdonaban. No era la sangre de los animales lo que perdonaba, era la actitud de humildad y de reconocimiento humilde del pecador ante Dios, que reconocía que él mismo por sí mismo no podía justificarse y necesitaba un sustituto. No había ni un ser humano, ni el sacerdote del templo, el sumo sacerdote del templo, ni el rey de Israel, ni los grandes profetas, ninguno podía justificarse delante de Dios, necesitaba un sustituto. Y esa humildad de decir, sea quien sea, yo aquí soy igual que los demás, soy tan pecador como el resto y necesito un perdón. Esa actitud humilde es lo que llevaba al perdón. Pedro decía, bautícense para el perdón de los pecados, no porque el agua te perdona, decía Pedro, sino por la absorción de un pensamiento, de una idea. Yo no puedo por mí mismo y necesito el sacrificio de Jesucristo. Por eso la sangre de Cristo y aquella muerte violenta, y estaba anunciado en Isaías 53, Él llevó todos nuestros dolores. Él los llevó. Jesús llevaba los dolores del alma, de la mente, del cuerpo, del espíritu. Jesús llevaba el sufrimiento. Por eso mucha gente sigue sufriendo en determinadas áreas de la vida porque esas áreas no las ha pasado por la cruz. Dame un tiempo y te lo voy a explicar. Así que no se vayan los de internet ahora, ¿vale? Porque si no, parece algo muy raro lo que te estoy diciendo. Por eso, te decía recién, su sangre era la evidencia de esa sustitución para todos los humanos y para aquellos que lo acepten y mueran con Él. La doctrina cristiana no se trata de que somos buenos o malos, que Dios te responde o no te responde. Pastor, órame para que me vaya bien. Eso no es la doctrina cristiana. La doctrina cristiana se basa en que si has muerto y has resucitado, o si no has muerto y no has resucitado. Si estás vivo o estás muerto. La doctrina cristiana tiene que ver con la cruz como el eje central de todas las cosas. Allí empieza todo. Por eso allí se conjugan todas las cosas, mejor dicho. Su sangre era la evidencia de esa sustitución para todos los humanos y para aquellos que lo acepten y mueran con Él. Para esas personas es una garantía de que esa cruz, en esa cruz también estuvieron tus dolores y mis dolores. Dolores que pueden ser físicos también, ¿eh? El abuelo, el padre de Lili, cuando estaba en sus últimas semanas del cáncer, él tenía cáncer en la vejiga, cáncer en la próstata y metástasis en los huesos. Casi nada. Cuando a él le daban los dolores eran insoportables para él. Sin embargo, el abuelo, que si él siempre estaba con la Biblia y leyendo la Biblia, toda la vida yo lo vi así, siempre en la cocina de su casa no faltaban el mate y la Biblia. Como buen argentino, el mate ahí. El mate y la Biblia, el abuelo. Y cuando estaba en casa, antes de morir aquí, él ya no podía ver bien porque sus ojos ya estaban muy mal. Y me decía, Dani, ponme los cascos, ponme en el móvil. Y él escuchaba la Biblia, se quedaba dormido y me decía, qué maravillosa es la palabra de Dios, Daniel. Porque solamente oír la palabra de Dios me quita los dolores del cáncer. Lo que no hacía la morfina, se me fue la cabeza. La morfina, lo que no hacían los parches de morfina. Él se ponía, y la evidencia estaba en que él se ponía los cascos y me decía, ponme los salmos. Y al rato yo entraba y le estaba roncando el abuelo, una carita. No le dolía. Le poníamos la morfina y no se podía dormir del dolor. Esto es un milagro maravilloso. Pero yo miro para atrás y veo la cruz. Que todos los beneficios que nosotros tenemos en la vida devienen de una cruz, de un sacrificio, de un Dios que ama de una manera que nosotros nunca podremos amar, a menos que muramos a nosotros y dejemos que Él ame por nosotros. Por eso,
Ahí estuvieron nuestros dolores físicos, pero también los causados por el pecado. Los propios, porque sufrimos por nuestros propios pecados, pero también los causados por los pecados ajenos. Cristo pagó. Gracias por haberme escuchado esta parte, porque si no hablamos de esto, no te puedo explicar lo demás. Esto es lo maravilloso. Por eso el domingo pasado te decía lo de Isaías 32, que habla de la justicia de Dios. No hubo injusticia más grande que la que hemos cometido los seres humanos, porque la cometió Adán, pero todos los Adamim serían, no sé, Adamim, todos los humanos hemos cometido lo mismo. Dime la verdad, ¿nunca te has quejado con Dios? Hemos visto el momento conflictivo y nos hemos olvidado de todo lo que Él hizo. Los seres humanos seguimos escuchando las mentiras del diablo que tienen la osadía de reemplazar el amor de Dios en nuestras mentes. Y otra vez la injusticia. ¿Cómo pudiste pensar esto de mí? ¿Cómo pudiste pensar esto de mí? Ayer Lili retrocedió y sin querer pisó a Tiago en el dedito. Y Tiago lloró y dijo, abuelita, ¿qué me has hecho? Le dijo. Me duele. Como diciéndole, abuelita. Y ella lo abrazó y le dijo, ay, Tiago, no te vi. ¿Cómo puede ser? No pienses que yo quise hacerte daño. Sin embargo, yo lo he hecho, ¿no? Ya ni siquiera voy a hablar en primera persona del plural porque me da vergüenza. Yo lo he hecho. Yo he pensado, Señor, hay tantos obreros cristianos, tantos líderes, y parece por momentos he llegado a decir que todos ellos son hijos y yo llegué tarde aquí. Luego me avergoncé, me sentí tan mal. Perdonadme por hablar tan claro. Pero creo que a alguno aquí también le ha pasado lo mismo. Y hemos sido injustos con Dios. Así que hay que hacer justicia. ¿Qué dice la Biblia? Para que tú seas justo en el juicio. Así que el humano iba a pagar. Y como ninguno de nosotros podía pagar, Él se hizo humano y pagó Él mismo. Y murió por nosotros. Y dice la Biblia que el efecto de esta justicia en Isaías 32, hasta que sea derramado sobre nosotros el Espíritu de lo alto, profetizaba Isaías, y el desierto se convierte en campo fértil, el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia de la cruz será reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz. Wow. Él pagó, se hizo justicia para que nosotros seamos liberados y podamos tener paz, seguridad y reposo. 3 componentes del gozo humano. Cuando un ser humano tiene paz, reposo y seguridad, hay gozo. Ese es el efecto en la cruz del Calvario. La seguridad, qué maravilloso, ¿verdad? ¿Saben? La tradición judía cuenta que probablemente David no era hijo, no era hermano, totalmente hermano del resto de sus hermanos. Su papá era Isaí, pero probablemente había nacido de una concubina. Y esa dice la tradición judía, no está en la Biblia, ¿vale? Y a mí me cierra ahí algunos porqués. Porque siempre me pregunté por qué Isaí nunca tuvo en cuenta a David. Isaí era su padre. Llega el profeta y dice, ¿están tus hijos aquí? Sí, están todos. Y Dios le dice al profeta Samuel, no, falta uno. Y él le dice, ¿tú tienes otro? Ah, sí, uno, está cuidando las ovejas. Siempre despreciado. Siempre dejado de lado. Siempre. Ese fue el gran rey de Israel. A Jesús le decían hijo de David. El gran rey de Israel. El hombre que no tenía miedo ni a filisteos ni a nadie. El que escribió el Salmo 23. El Señor es mi pastor. ¿Más seguridad que esa? Por favor. Analicémoslo psicológicamente, de verdad te lo digo. Analicémoslo. Yo hace poco a una alumna en Ciudad Real le decía, en la escuela de misiones le decía, ella estaba terminando haciendo su tesis sobre el final de carrera de psicología, y le decía, por favor,
Yo te voy a dar varios salmos que hablan de las bases de la psicología. Léelo. Leímos uno y me dijo, Dios mío, estos son técnicas que hoy se usan, cómo poder tratar con un paciente en la psicología. Y no es que Dios sea psicólogo, sino que recién ahora la psicología está descubriendo cómo Dios trata con el alma humana. Pero lo escribió David. Hay que tener seguridad para escribir lo que escribía. Hay que tener seguridad para hacer las locuras que él hacía. Y llega el rey de Israel y trae el arca a Jerusalén. Y se quita la ropa del rey y se queda con un efod, con una especie de camisón. Y comienza a danzar como un loco. Y su ex, siempre hay una ex por ahí. Y su ex dice, qué bien, el rey ha quedado en honor delante de su pueblo. Qué bien, a ver si te respetan ahora. ¿Será tonto? Siempre ha sido tonto y ahora está más tonto todavía. Desde que yo lo dejé, está más tonto que antes. Está bailando semidesnudo. ¿Se cree que la gente lo va a respetar por esto? Hay que tener seguridad para hacer locura semejante. Esa seguridad nació cuando él cuidaba ovejas solito porque su padre lo ignoraba y su papá era Dios. Su papá lo cuidaba cuando venían los leones y los lobos. Su papá estaba ausente, pero su Padre Celestial estaba con él. Y te lo dice alguien que sufrió hasta los 12 años los conflictos de un padre que me maltrató y maltrató a mi madre. Y a los 12 años a mis 12 años se murió mi padre. Por eso, en primer lugar, lo más importante es tener paz con Dios. O sea, entender que ya nada nos separa a Dios y a mí. Nada te separa a Dios y a ti. Nadie te puede acusar delante de Dios. Porque has sido justificado. Esto aparece en Romanos capítulo 5. Pero para entenderlo habría que quitar los capítulos de la Biblia. Porque a veces los capítulos nos pierden un poco. Pero yo quitando los capítulos, pero vamos a tener que leerlo para que lo entiendas mejor. Romanos 4, 25 y Romanos 5, 1, porque es la misma idea. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y entonces, decía Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. ¿Qué pues diremos a esto? Decía Pablo luego en Romanos capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es el cristianismo, hermano. Esto no es de que si te sanas o no te sanas. Creo en los milagros de sanidad, creo en echar fuera demonios, creo en la provisión de Dios, creo en el bautismo del Espíritu Santo. Pero esta es la base, lo demás son manifestaciones, señales que seguirán a los que le creen a Él. Pero hay que ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Los seres humanos somos ciegos. Sin Cristo somos ciegos. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Dios os dio vida juntamente con Cristo, decía Pablo. Somos ciegos, como un gato de escayola, ciego. No vemos nada, mi hermano. Este es el error que cometen los cristianos muchas veces. Piensan que hay momentos en la vida en los cuales, bueno, gracias a Dios han pasado los conflictos, porque cuando hay conflicto oramos, ayunamos, le pedimos a Dios, Señor, guíame porque la situación está complicada. Amén, hay que hacerlo. Pero cuando la cosa empieza a aclararse, uno se relaja y dice, bueno, gloria a Dios, ya estamos bien. No te olvides que eres ciego y los ciegos necesitan ser guiados en un día tan soleado como esto y en la noche más oscura. Espiritualmente no vemos. No te olvides que Satanás se viste de ángel de luz. Y muchas veces inventará una claridad inexistente alrededor tuyo para que creas que es de día. Pero todo sigue siendo tan oscuro como antes. Ya sea que se presente el día con la mayor claridad y todo está muy bien, como se presenta el día más oscuro de tu historia, cualquiera de esos días siempre clama a Dios para ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero no vas a ser guiado nunca a menos que pases la cruz. Esto lo dijo Jesús. Si no naces de nuevo, Nicodemo, nunca entenderás el viento. Solamente lo verás de este lado. Verás las señales del viento, pero no entenderás el viento. Los guiados por el Espíritu entienden el viento. Y Pablo decía, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. Ahora vamos a llegar a esa parte. Ahora se han quedado pensando, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a llegar.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Si ya murió Cristo por mí, Satanás, no vengas a traer una condenación sobre pecados arrepentidos. El asunto es que no te hayas arrepentido. O creas que te has arrepentido, pero has hecho una trampita. Te arrepentiste a medias diciendo, y eso no es arrepentimiento. Lo hice porque tú hiciste. Eso no es arrepentimiento. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Por eso no quiero ya invertir más tiempo con esto porque quiero terminar pronto. Cuando hemos vivido la experiencia de la cruz, tenemos paz ante las acusaciones del diablo porque nos sentimos y nos sabemos justificados ante Dios. Tenemos la fe de saber quién se entregó de esa manera. Sabemos quién se entregó. Por eso, si yo sé que Él se entregó de esta manera, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Cómo no me va a dar con Él? Si Él ya hizo lo más difícil. Y tenemos seguridad de que somos amados y que nada nos separa de ese amor. Esto, ¿sabes qué? Te cambia la cosmovisión de todo. Me están escuchando, ¿verdad? Esto te cambia la cosmovisión de todo. La cosmovisión es la capacidad que tenemos para emitir juicios analíticos, analizar nuestro entorno, nuestra vida, el porqué de las cosas. La cosmovisión te da respuesta a todos los por qué, los cómo. Entonces eso es muy cultural. Algunas personas dicen que las cosas suceden por una cosa y otros por otra, ¿no? El médico dice el dolor que usted tiene es un problema de vesícula y el pentecostal dice es un demonio que me está pinchando. Eso es cosmovisión. Cada uno analiza las situaciones dependiendo de la cosmovisión que tiene. Cuando tú has tenido la experiencia de la cruz, te cambia la cosmovisión de todo. Dejas de pensar de ti como pensabas antes, ahora piensas de otra manera. Sabes que eres pecador, que tu naturaleza es de pecado. Sin embargo, que ahora en ti está la nueva naturaleza en Cristo por la gracia de Dios. Sabes que Satanás ha sido vencido no por ti, sino por Cristo en la cruz. Por lo tanto, sabes que la autoridad no es tuya, es de Cristo. Que tú no lo tienes que vencer, que Él ya ha sido vencido por Cristo. Así que no tienes problema de decirle, mira Satanás, en el nombre de Jesús te vas. Oh, ¿y tú te atreves a decir esas cosas? Como el guardia civil se atreve a pararme en la carretera. No se enfaden los guardias civiles. Y se ponen, ¿vieron como los de esto del Star Wars? ¿Cuáles los de las estrellas de luces? Los sables esos luminosos entonces te paran en la carretera. ¿Tú te pararías con cualquier otro señor? ¿Qué autoridad tiene el guardia civil? El que le da la Constitución, el que le dan las leyes. Él tiene autoridad del Estado español. Él tiene autoridad dada por el Estado. Tú no te estás deteniendo delante de un hombre, tú te estás deteniendo delante de la ley. La ley. La ley. Satanás no te obedece a ti porque te llames Manolito. Satanás te va a obedecer porque vienes en nombre de aquel que ya lo venció. Por eso, la manera en que juzgamos nuestra vida, el entorno, el presente, el futuro, eso que es cosmovisión, nuestra comunión con Dios, todo está condicionado por esta experiencia de la cruz, que nos lleva a vivir del otro lado de la cruz. Es un milagro que todos los seres humanos podemos experimentar y es la obra que produce el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Así, por fe, por fe, por fe. Por fe, hay que creer. Pero luego se verá en la práctica. Primero cree. No digas como lo demás, si no lo veo no lo creo porque va a llegar tarde a todos lados. Mira que viene el tren de frente, si no lo veo no lo creo. Y luego en la lápida dice, aquí muere el que quería verlo todo, ¿no? Así por fe, luego se verá en la práctica, pero lo verás en la práctica. Así por fe y luego lo verás en la práctica. Morimos a una vieja naturaleza y nacemos a una naturaleza nueva. Muero al paño lleno de inmundicia y nazco como una gasa esterilizada. Esto último se alcanza gracias a la obra del Espíritu Santo que nos traerá esa vida de Cristo. Y junto con la vida de Cristo trae la santidad de Cristo. Por lo tanto, yo no soy santo, pero soy santificado. Yo no soy justo, pero soy justificado. Y así podemos comenzar de nuevo del otro lado de la cruz. Hay una vida del otro lado de la cruz. Pero hay que pasar por la cruz, my friend. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Cuando yo me convertí se cantaba en la iglesia, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de Dios. Hay que nacer de nuevo, iglesia.
Lo enseñó Jesús. Juan 3, del 1 adelante, dice: había un hombre, los fariseos, que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué estaba viendo Nicodemo? Señales de este lado de la cruz, de alguien que venía del otro lado. Veía relámpagos de una tormenta lejana. Era el olor a lluvia de una lluvia que estaba cayendo del otro lado. Por eso te dije hace unos días atrás, esto es el mundo espiritual. Está sobre todo Dios, y se supone su pueblo, el mundo espiritual. Pero todo lo que nosotros vemos, vivimos, donde nos movemos, esto es el mundo natural, es el mundo de Adán. La razón, a quién votamos, a quién no votamos, qué hacemos, quién va a ser mejor, quién va a ser... Este es el mundo natural. Y viene el político y te promete cosas maravillosas, el tipo más sincero, y encima tú dices: no solamente te votaría, que si yo fuera una mujer me casaría contigo, porque wow, todas las cosas que tú vas a hacer me das seguridad, me das confianza, contigo me siento seguro. Y entonces, wow, a los 3 meses nos sale rana el príncipe. Y entonces, wow, y tú dices: madre mía, lo que fue. Y lo mismo sí era... Lo mismo te estaba diciendo lo que quería hacer, pero luego alguien pasó un sobre por debajo de la mesa, y como Groucho Marx: estos son mis principios, pero si no te gusta, tengo otros también. Y cambió todo. Así somos los seres humanos. Entonces, ese es el mundo natural. Ese es el mundo natural. Es el mundo donde reina el pecado, donde el diablo tiene autoridad, porque la carne no tiene autoridad sobre Satanás. Se la entregó allá en el Edén. Este es el mundo natural. Cuando el mundo espiritual interviene en el mundo natural, suceden cosas sobrenaturales. Es natural que este hombre muera. Y entonces vino Jesús y lo resucitó, Lázaro. Pero luego Lázaro volvió a morir, porque todo sucedió en el mundo natural. Fue sobrenatural, pero la física que controla nuestros instrumentos, todo, fue controlada por Cristo en un momento. Él detuvo la tormenta. Es un elemento físico. Todo lo que estaba sucediendo causado por las corrientes de aire, por las diferencias de temperatura, por las diferencias de presión, produjeron aquella tormenta. O sea, tiene una explicación física. Sin embargo, Jesús interviene en el mundo natural, produciendo algo sobrenatural. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? No buscan lo espiritual. La Biblia dice en Colosenses que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que nuestra raíz está en lo espiritual. No en que sigo siendo una persona natural, sin arrepentimiento, sin buscar la vida de Dios, pidiendo que venga la vida de Dios sobre mí. Eso es un error. Entonces los seres humanos, y así se mueven muchas veces en las iglesias, nos maravillamos por los milagros. Ora por mí, ora por... wow, gloria a Dios por los milagros. Pero son sobrenaturales nada más. Nosotros tenemos vida espiritual. Por eso Jesús dijo: busquen el reino de los cielos y todas estas cosas serán añadidas. Luego Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hechos sobrenaturales: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y Jesús dijo: no alegréis solo por esto, alegraos porque vuestros nombres ya están en el libro de la vida. Vuestras vidas ya están en el mundo espiritual. Estos son hechos sobrenaturales. Viene Nicodemo y ¿qué dice? Vemos hechos sobrenaturales en ti. ¿Tú vienes de Dios? Claro que sí, Nicodemo. ¿Qué preguntas, Nicodemo? ¿Qué es lo que buscas? Yo sé lo que buscas. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo puede suceder esto en mí? Yo sé que eres sincero, Nicodemo. De hecho, aparentemente, según lo que se ve en el mundo judío, Nicodemo tuvo un encuentro con Cristo y se salvó. Porque desapareció del mapa como maestro judío. Eran los 2 grandes maestros aparentemente, Nicodemo y Gamaliel, y solamente aparece en los escritos judíos Gamaliel. Nicodemo lo borraron por completo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo es posible? Porque Jesús le dice: de cierto te digo. Él le dice: veo señales. Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Nicodemo, ¿cómo puedo nacer siendo viejo, entrar otra vez el vientre? Jesús le responde y le dice: cierto te digo, que no nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Mira lo que dice aquí: lo que es nacido de carne, natural, es carne, es natural. La mente natural entiende las cosas naturales, pero lo que es nacido del espíritu, lo espiritual. Espíritu es. No te maravilla que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y aquí viene.
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es, ¿qué dice ahí? Nacido del Espíritu. Muchos cristianos quieren vivir de este lado de la cruz. Nunca pasan la cruz. Nunca se crucifican a sí mismos. No te olvides que Jesús dijo, si no tomas tu cruz y me sigues, no eres digno de ser mi discípulo. Tenemos que morir a muchas áreas en la vida. Yo el otro día le decía a los hermanos, tal vez tú puedes decirme, y con toda la razón, pero Dani, yo ya me entregué a Cristo, yo acepté la cruz, yo ya he muerto y he resucitado con Él. Amén. Pero a veces, no sé si te parecerá a ti, porque a mí me parece, que te quedó una pata fuera del agua cuando te bautizaron, ¿no? Te quedó el brazo fuera del agua y esta pata hace lo que quiere. Dice, bueno, vamos a tener que ir de nuevo y remojar la pata, porque yo voy para allá y de vez en cuando la pata se me va para el otro lado y luego de caminar parece que estoy bailando merengue o bachata, porque la pata va para un lado y la pata... ¿Cómo os reís? Se nota que sabéis bien del tema del merengue y la bachata. Aquí, ¿sí? Había algunos ahí atrás, yo de allá atrás estaba relajado, cuando cantamos alaban no se pueden quedar quietos. Bueno, a mí me pasa, ¿vale? Lo cierto es que hay áreas de tu vida que tienen que ser crucificadas. Y no miremos para otro lado. Si yo no entro por esta puerta, jamás veré la gloria de Dios. La puedo ver como el relámpago de una tormenta lejana. Maravillarme de las señales de un mundo diferente que yo no puedo ver. Pero aquí hay algo impresionante. Jesús le dice, el hombre guiado por... Las personas guiadas por el Espíritu Santo son como el viento. Son como el viento. Muchos cristianos no pasan por la cruz, pero quieren ser llenos del Espíritu Santo. Gente que son naturales o en áreas en las cuales tú te mueves en la carne todavía. Todo lo demás va bien, pero la pata te ha quedado fuera del agua. Entonces, en esa parte de tu vida, sigues siendo un carnal. Y al mismo tiempo pides que Dios te llene del Espíritu Santo. No se puede llenar del Espíritu Santo lo que no ha muerto en la carne. El derrama hasta que Isaías profetizaba, hasta que el Espíritu venga de lo alto, cuando se cumpla la justicia. ¿Me estás siguiendo, verdad? De verdad, que vamos a terminar dentro de unos minutos, no se me agobien. Y entonces, cuando Jesús murió y resucitó, entonces vino el Espíritu Santo. Es imposible lo otro. Por eso muchas veces nos referimos a la vida del Espíritu Santo como la vida... Mira, nos referimos a nuestra vida con el Espíritu Santo como se vivía en el Antiguo Pacto. ¿Saben por qué? Porque seguimos imbuidos del pensamiento natural sobre la obra de Dios. Y decimos, ven Espíritu, ven. Ya vino el Espíritu. No puedes seguir pidiendo que venga. Ya vino. Eso lo pedían los profetas del Antiguo Testamento. Tiene que venir sobre aquel que no se arrepintió, no aceptó el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, reconoce que Jesucristo es su Señor, entonces tiene que pedir, Señor, ahora envía tu Espíritu sobre mí. Pero una vez que el Espíritu Santo vino, no es una palomita que viene y se va, viene y se va. Yo viví en el tiempo en que se predicaba, recibe una doble porción del Espíritu, como quien reparte una tarta. Dame 2. ¿No? ¿Sí? O el romano que entra y pide café y levanta así la mano, ¿sabes? ¿No? 5 cafés. Bueno, un chiste tonto. Número romano. Bueno, déjenlo. 5 romanos, ¿vale? Bórrenlo. Nosotros necesitamos vivir esta vida del otro lado de la cruz. Necesitamos vivir la vida de ser llenos y guiados por el Espíritu de Dios. Y te lo vuelvo a decir, muchos cristianos viven con el Antiguo Pacto. Doble porción del Espíritu. Eso era para Eliseo. Hoy el Espíritu de Dios está aquí. Y tenemos la vida del Espíritu Santo. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. La misma savia que fluye por la vid, fluye por el pámpano. A veces nos referimos a la vida del Espíritu Santo porque nos hacemos cargo de oraciones, de pensamientos, de ideas y de predicaciones de gente que lo predica desde el punto de vista natural. Pero si has pasado por la cruz, puedes ser lleno y guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, quiero que el Espíritu Santo me visite. Una visita viene y se va. El Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él. Por eso, lo que es nacido de carne, dijo Jesús, es carne. Lo que es natural, lo que es nacido de Espíritu
Es espíritu. O vivimos en lo natural como creyentes, pero en lo natural, pensando en lo natural, comiéndonos la cabeza como cualquier natural humano, de este lado de la cruz. O morimos con Cristo y nacemos de nuevo a una vida en Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Esta es la vida del otro lado de la cruz. Nicodemo veía solo lo sobrenatural, pero no lo espiritual. Es como quien se deslumbra con los relámpagos, te decía, una tormenta lejana. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo que he nacido del Espíritu de Dios. Le decía el otro día a los hermanos, soplaba ese viento que viene de vez en cuando en Israel, del sur del desierto, y pega en Jerusalén. Y probablemente estaba soplando ese viento que Jesús usa como elemento. Porque todas las cosas que Jesús habla siempre hay algo visible. Es maravilloso, no sé si os habéis dado cuenta que la parábola de la vid lo dice cuando ya han cenado y se está yendo al Getsemaní. Y probablemente pasan al lado de una vid y Jesús le dice, yo soy la vid. Bueno, y Jesús está ahí hablando con Nicodemo y probablemente por las ventanitas, por las maderas se escuchaba el... Y probablemente la lámpara de aceite que estaría sobre la mesa se movía. Y era como que Jesús le decía a Nicodemo, ¿tú puedes ver el viento, Nicodemo? ¿No lo ves? ¿Qué es lo que ves, Nicodemo? Ves las señales del viento. Tú no sabes de dónde sale ni a dónde va, Nicodemo. ¿Sabes por qué? Escúchenme bien, por favor, escúchenme bien. Porque de este lado de la cruz no podemos entender las cosas de Dios. El ser natural no entiende a Dios. Por eso es tan fácil que Satanás venga y le diga a Dios es injusto. No entendemos los propósitos. No entendemos de dónde sale y hacia dónde va. No entendemos las cosas. Qué difícil es ser humilde para una persona que no entiende estas cosas. Qué fácil es ser humilde para aquel que tiene la seguridad plena de quién es Él. ¿Y cuál es su propósito en la vida? ¿Sabes? En otras palabras, lo que le dijo Jesús fue, de este lado, Nicodemo, se ven señales del viento. ¿Lo ves? Pero no sabes de dónde sale ni a dónde va el viento. De este lado solo verás señales del viento. Del otro lado, el viento va dentro nuestro, Nicodemo. El viento nos empuja. El viento nos guía. De este lado de la cruz, el ser natural solo se maravilla y espera que el viento sople para que le cambie la vida. Del otro lado, el viento va dentro nuestro, Nicodemo. De este lado solamente ves señales del Espíritu. Del otro lado de la cruz, el Espíritu está en ti, Nicodemo. Él te guiará, Él te enseñará en la noche más oscura y aun cuando parezca que es el día más claro y Satanás está engañando a todo el mundo, haciéndoles creer, no hay problema, relájate, todo va bien. Tú dices, no, el Espíritu Santo me está guiando a otra cosa. Y la gente dirá, ¿por qué hace esto? Yo hace muchos años tomé la decisión de no caer en la gran mentira que existe hoy en el mundo evangélico de que los pastores son especies de empresarios pastores del mundo cristiano y la iglesia es una empresa. Y yo sé que a muchos líderes y pastores les choca mi forma de vivir, mi forma de predicar, mi forma de actuar. Y perdónenme, sé que soy muy transversal en esto. Y yo decidí serlo. Hace muchos años tomé la decisión que mi Señor es Jesucristo, no una agenda. Mi Señor es Cristo, no una organización. Y cuando las agendas y la organización tiene que ser rota para hacer algo nuevo, Dios lo va a hacer. Si Cristo es el Señor, Él es el Señor, no una agenda. Hace unos días atrás, Lili y yo fuimos guiados por Dios a anular un montón de cosas. Bajamos a la costa para hablar con una persona que amamos mucho. Y estando con ellos, hablamos con sus 2 hijas. Y estando con las 2 chicas fue algo tan lindo, tan bonito. Las 2 chicas dijeron, queremos bautizarnos antes de regresar a nuestro país. Así que yo adelanté todo lo que tenía para el viernes, para dejar el viernes. Y lo único que tenía eran 3 horas el viernes por la mañana. Así que bajamos rápido a la playa donde estaban ellas. Y fueron bautizadas. Se volvieron a su país llenas del Espíritu Santo. Aquellos hombres de Dios, Pedro, sobre todo Felipe, con el eunuco, no tenían agenda.
tenían la dirección poderosa del Espíritu de Dios. ¿Saben cuál es el problema? Y bueno, pero es que hay que ser responsable. Sí, te entiendo. Cuando estás de este lado de la cruz, hay que tener mucho cuidado. Pero cuando estás del otro lado de la cruz, el Espíritu Santo no te va a dejar de ser ni responsable, ni un vago, sino que vas a ser guiado y vas a hacer las cosas mucho más claramente, más efectivamente y más esforzadamente que de este otro lado. Jesús era guiado constantemente por el Espíritu. Más ni sabes de dónde viene. Nicodemo, es que tú no sabes ni a dónde va. No sabes. Así es la persona guiada por el Espíritu Santo. Nadie sabrá de dónde viene y a dónde va. Nicodemo, tú en lo natural no tienes ni idea ni siquiera de por qué estás aquí esta noche, Nicodemo. Tú crees que estás por curiosidad y quien te está enviando aquí es mi Padre Celestial. Porque eso se lo dijo él a Pedro. ¿Quién soy yo? Eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque no te lo ha enseñado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo sé de dónde viene esta inspiración, Nicodemo. Yo sé, porque yo conozco la vida del otro lado. Si no aceptas esta cruz, si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Y Jesús decía cada vez que él llegaba, aquí ha llegado el reino. Por lo tanto, él sabía lo que había del otro lado de la cruz. Cosas que nosotros podemos experimentar si aceptamos nuestra cruz. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero parece increíble, estoy predicando a una congregación de buenos cristianos, porque sois buenos cristianos. ¿Saben por qué? Porque siempre hay un pecado que tenemos que dejar en la cruz. Siempre hay un área de la vida en la cual Satanás se está enseñoreando porque nos movemos lo natural. Pero debemos llevar nuestra vida a la cruz para ser guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia en Juan 13:3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sí sabía de dónde venía y a dónde iba. ¿Lo ven? De este lado, Nicodemo, nunca sabrás de dónde sale el viento y a dónde va, pero del otro lado sí lo sabes. Y la gente te va a decir: ¿por qué haces esto? Tú te vas a sonreír y vas a decir como Jesús: no lo entiendes ahora, pero mañana te lo voy a contar. Pero hoy Dios me está guiando a otra cosa. Pastor, ¿por qué oras de esta manera? Pastor, estamos de fiesta, ¿por qué tienes esa cara de batalla? Porque probablemente hay una batalla que viene. ¿Por qué pasan estas cosas? Que había salido de Dios, dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Amén. Ayuda, Henry. Ya terminamos, ya vamos a orar. Jesús no tuvo problema en lavar los pies. Jesús no tuvo problema en ser humilde. Jesús no tuvo problema en hacer trabajo de siervo. ¿Saben por qué? Porque Él vivía del otro lado. Una vida tan diferente. Él era guiado por el Espíritu de Dios. Y Jesús lo que estaba diciendo aquí, lo que le dijo luego a los discípulos: si no tomáis vuestra cruz y me seguís, no seréis dignos de ser mi discípulo. Lo que estaba diciendo es: si no morís y no nacéis de nuevo, nunca vais a desarrollar una vida guiada por el Espíritu de Dios. Yo me he sentido muchas veces el peor padre de la tierra. Yo muchas veces me siento fracasado como padre, fracasado como pastor. A veces he pensado, si otro hubiera estado en mi lugar, seguramente lo hubiera hecho mejor. Y no lo dudes, seguramente lo hubiera hecho mejor. Todos los que estamos aquí sabemos que humanamente somos unos inútiles. El que crea que sabe algo no sabe nada todavía. El que piensa que sabe mucho no ha aprendido todavía a vivir. Cuando nosotros vamos a la cruz, vamos porque no nos queda otra cosa. Y por lo general vamos cargados de dolores. Y decimos: Señor, no puedo más. Hace unas semanas atrás, mientras predicaba el pastor Ítalo Frigoli aquí, Dios me habló y me dijo: Daniel, hay tanta vida detrás de la cruz. Por eso te estoy predicando esto. Y yo dije: sí, Señor, amén. Y Él me dijo: tienes que crucificarte. Yo estaba allá atrás y sentía la voz de Dios en mi corazón. Y yo le decía: Señor, me he crucificado en tantas cosas. Tienes que crucificarte como pastor y como papá. No puedes seguir cargando con una familia cada vez más grande, Daniel. Y por primera vez me di cuenta que aunque era una actitud muy loable en mi corazón, querer ser un buen padre, querer ser un buen pastor, muchas veces nosotros volvemos a caer en lo natural y queremos llevar esa obra en nuestra capacidad y en nuestras fuerzas. ¿Lo entiendes a esto? ¿Me enciendes la luz, por favor? No vaya a ser que alguien después baje
pise mal la escalera. Por eso la religión sin vida está cargada de normas. Pablo dijo, pero si soy guiado por el Espíritu no estáis bajo la ley. La religión sin vida está cargada de normas, orgullo, juicio, pero no puede hacer la voluntad de Dios y mucho menos puede dar vida. Tú como madre, como padre no le puedes dar vida de Dios a tus hijos a menos que mueras y nazcas de nuevo. Y muchas veces no se trata del pecado lo que te hace ver que tú tienes que ser crucificado, sino tu frustración y tu tristeza. Porque te das cuenta que has estado sufriendo por hacer las cosas bien, pero no das la talla. Porque Adán no da la talla, solo Cristo. No puedo cambiarle la vida a un hijo, no puedo cambiarle la vida a una persona, no puedo cambiarle la vida. Pero Señor, tú me dijiste que yo iba a hablarle. Sí, pero iba a ser Cristo a través tuyo. Por eso, cuando nos enfrentamos a estas cosas, mira, necesitamos morir y nacer de nuevo. Vamos a orar en unos minutos. Solo decirte varias cositas rápido antes de orar. La religión, no importa la que sea, en este caso los evangélicos, sin vida, también tienen cruces. Y la ponemos en nuestros logotipos. Pero la mayoría de la gente no lo experimenta. Y hasta lo ve como algo mágico, que no entienden. Y tal vez ni siquiera te puedan explicar lo que yo te expliqué, no porque yo sepa más, eso está en la Biblia. Pero no vive en el mundo del otro lado de la cruz. Te puedo asegurar que hay áreas de tu vida, por más experiencia ministerial que tengas, que hay áreas de tu vida que tienes que experimentar la vida del otro lado de la cruz. Tal vez a partir de esta semana experimentas el verdadero reposo que decía Isaías, la verdadera paz o la verdadera seguridad que aún hombres como David le experimentaron cuando tenían todas las papeletas para ser un hombre inseguro. Te decía que la vida del otro lado de la cruz está marcada por la sujeción de la naturaleza humana, de la carne, de lo natural a la obra del Espíritu Santo en todas las cosas, en todo. Ahí está la clave. Tenemos que morir. Nuestra naturaleza humana se tiene que sujetar a la obra del Espíritu. Yo no tengo tiempo para leerte todo esto. Romanos 8 en adelante, versículo 11 en adelante, habla de la vida del Espíritu. Y dice que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús da vida a nuestro ser mortal. Cuando nosotros estamos en Cristo, hasta nuestro cuerpo es vivificado por la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y deudores somos, decía Pablo en Romanos 8, no a la naturaleza humana, sino al Espíritu de Dios. Y eso es para que vivamos conforme al Espíritu de Dios. Esto es el nuevo nacimiento. Por eso es morir y nacer de nuevo. Esta es la enseñanza del cristianismo del principio, no las señales. Estas nos van a seguir. Las señales nos seguirán. Las señales te van a seguir. Pero es la cruz, es la muerte y la resurrección de Cristo en ti, en mí. En Mateo 16:21, perdón, Henry, yo te había dicho mal las cosas. Mateo 16:21 dice: entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a la cruz, a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a decir: Señor, no te acontezca. Bueno, volviendo Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Mira lo que dice ahora: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tú no estás mirando del otro lado de la cruz, Pedro. Tú estás mirando de este lado de la cruz. Sigue haciendo milagros, sigue sanando enfermos, sigue haciendo señales, pero no muera Jesús. Y Jesús sabía que si Él no iba a la cruz, no iba a ser el Salvador de todos los seres humanos en todos los tiempos, en todo el mundo. Pedro solamente veía lo momentáneo, lo natural, lo razonable, lo entendible. Y Jesús le dice al resto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida de este lado, arreglar su vida de este lado, la termina perdiendo. No aclares de este lado, que la vas a embarrar más. No intentes solucionar un conflicto con palabras de este lado. No, voy a ir a hablar con él, y a veces yo me cojo la cabeza y digo: no, no vayas, porque vas a ir a hablar en la naturaleza de Adán y la vas a liar más. No aclares que enturbias. Necesitamos morir. Y esto tiene que ver con la humildad. Dejar de pensar que no la sabemos toda, dejar de pensar que somos los mejores, dejar de pensar que nosotros lo hicimos mejor que los otros. Jesús dijo:
Tome su cruz, porque el que quiere salvar la vida la pierde, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Esto significaba para Jesús negarnos completamente. Negar literalmente que conoces a una persona. Es como decir, yo ya no conozco aquí el Daniel Palma. Pablo lo dijo, si a Cristo lo conocimos así, ya no lo conocemos de esta manera. Para encontrar esa vida más allá de la cruz. Ya no vivo yo, decía Pablo. Yo no pienso en mí, todo lo anterior lo he perdido todo con un propósito, encontrarme en Él, pasar la cruz. Es la muerte de la naturaleza del yo, que es el orgullo humano. Es la muerte del ser pecador. Todas aquellas cosas que me llevan a pecado, a transgredir lo que Dios sabe que es bueno para mí. Y lo sigo haciendo. Es morir esa naturaleza, pero también es morir al Daniel desconfiado. ¿Por qué desconfío tanto? ¿Por qué sigo pensando que Dios no lo va a hacer? ¿Por qué sigo pensando que las cosas pueden salir mal? Porque sigo razonando como Nicodemo de este lado de la cruz. Y necesito que el Espíritu de Dios me guíe conforme a su voluntad, a su propósito, a su bendición. Adán pecó por desconfiado. Ese fue el pecado. No solo crucificamos la naturaleza que peca por gusto, sino también la que desconfía de Dios. Es la muerte de la naturaleza de este lado de la cruz, que dice, creo en Dios, pero yo controlo. Eso es lo que tiene que morir. Es tomar conciencia que necesitamos una nueva naturaleza y llevarla a cabo. Eso es tomar la cruz. Literalmente, despreciarlo. Despreciarte. ¿Cómo me voy a despreciar a mí mismo? Sí, la vieja naturaleza que me hizo hacer las cosas mal, que causó conflictos, no la desprecio, queda fuera. Desecho lo natural para vivir de nuevo en Cristo. Hoy podemos desarrollar una vida guiado por el Espíritu Santo en todas las áreas. Todo lo que hemos aceptado el sacrificio de Cristo y nos hemos arrepentido, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. No hablo del bautismo, hablo del Espíritu de Dios. Pero podemos ser llenos y podemos ser guiados y controlados por el Espíritu de Dios. No es algo mágico, es una naturaleza o es otra. Necesitamos morir y nacer de nuevo en muchas áreas de la vida. Por eso, solo decirte 2 o 3 cositas, ¿verdad? Ya termino y oramos. Miren, en la medida en que vamos llevando a la cruz las áreas de un Adán muerto, más de la vida del Espíritu Santo controla nuestro ser. Y al final, eso se ve en la conducta, en los valores. Y aún en lo que tú necesitas, te darás cuenta que ya no necesitas otra cosa. Yo el otro día le decía a una muchacha con la que estaba hablando de Cristo, y teníamos 2 chicas, teníamos ahí con Lili una botella de Nestí que estábamos tomando, bueno, no debía haber dicho, un té frío, estábamos tomando allí y estaba hasta la mitad la botella. Y yo le decía, si metes una pajita y no llega al líquido y absorbes, ¿qué bebes? Me dijo, nada. Si tú buscas en mí algo, en la naturaleza carnal, en mi razonamiento humano, por bueno que sea, no vas a obtener nada. Pero si yo sigo metiendo la pajita y encuentro el líquido y absorbo, ¿qué absorbe? La bebida. ¿Te es agradable? Sí. Por eso, cuanto más de la bebida haya en la botella, más vida vamos a transmitir. Todas esas áreas muertas en mí tienen que ir a la cruz para que la vida del Espíritu llene mi vida. Así la gente verá las señales del Espíritu de Dios en este mundo. Ellos se maravillarán de eso y a ti te parecerá tan natural. Tú dirás, estas señales me siguen siempre. Siempre hay milagros, siempre hay señales. Cuando la botella de refresco se hubiera acabado, ¿saben lo que sucedería? ¿Saben lo que sucedió con esa botella? Ha terminado en un contenedor con otras botellas de plástico. No sirve para nada. La botella sin el líquido no vale para nada. Pablo decía, somos vasijas de barro que valen por los escritos que se guardan en ella. Ya tenemos la posición adquirida por Dios. Ya estamos en Cristo. ¿Me ayudan, chicos? ¿Me ayudas, Katy? Vamos a adorar a Dios, vamos a orar unos minutos. Y como hacemos siempre, hermano, todos los que quieran seguir orando se pueden quedar aquí. Va a seguir la música de oración. Amén. Pero no te vayas de aquí si Dios te está hablando. Si esta mañana tienes que tomar una decisión aquí, en algún área de tu vida, de tu carácter, de tus temores, de tus ansiedades, no importa lo que sea, en cualquier área de tu vida, vamos a orar ahora. Y puedes decirle, Señor, yo quiero morir hoy aquí. Ya tenemos una posición que Dios adquirió por nosotros en la cruz. Ya estamos en Cristo. ¿Lo estás siguiendo a esto? Pero físicamente no lo ves. Espiritualmente ya la tienes. Tú ya estás unida a Cristo. Amén. Y nosotros
ya nosotros somos esa posición adquirida para Dios, pero nosotros también tenemos una posición dada por Dios. ¿Por qué te digo esto? Quiero terminar con esto. Efesios 1:13 dice: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, el adelanto de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo lo que decía aquí: vosotros físicamente estáis en este mundo, pero ya tenéis la vida del otro lado de la cruz. Hay áreas en ti que te das cuenta que estás luchando con lo humano. Vamos a crucificarlas hoy. Tal vez es un pecado horrible, tal vez es una tristeza que no se va, es una preocupación por algo. Cristo no está preocupado. Jesús descansó en una barca en medio de una tormenta. Si Jesús descansa, tú puedes descansar. ¿Por qué se altera tanto mi corazón? ¿Por qué estoy pensando en qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en el futuro? Porque probablemente esa parte de mi vida, de padre, de responsable de algo, de responsable de una economía, de pastor, no lo sé, esa área de mi vida necesita ser crucificada. Aún cuando yo reciba la noticia más dura sobre la noticia más dura sobre un diagnóstico médico, aún ahí yo puedo decir: Señor, yo no puedo curarme a mí mismo de esta enfermedad, pero yo te entrego todo esto. Solo tú tienes el control del futuro. Si tu propósito es que dentro de unos meses yo me vaya contigo, ya tengo la posición adquirida en ti. Y si tu propósito es que yo viva muchos años más, tú me sanarás, tú harás un milagro, tú harás algo. Necesitamos ver la vida del otro lado de la cruz. Amén. Recuerda esto: de este lado solamente se ven las señales del viento. Del otro lado de la cruz el viento está dentro tuyo. Hay áreas de tu vida en la cual necesitas que el Espíritu Santo te controle, y para eso hay que tomar la cruz. Ponemos de pie. Padre, te damos muchas gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú te entregaste. Gracias, Señor, porque tú moriste por mí. Gracias, Señor, porque tú nos has liberado ya. Gracias, Señor, porque nosotros ya estamos en ti y nuestra vida viene de ti. Gracias, Señor, porque tu vida está en nosotros, y la vida que nosotros tenemos no es nuestra, es la vida que viene de ti. Gracias, Señor, porque estamos en la vid, y la vida de la vid está en nosotros. Somos pámpanos de la misma vid. Pero hay áreas de nuestra vida en la cual hoy nos damos cuenta, hoy vemos, Señor, hay áreas de nuestra vida que necesitan pasar por esta cruz. Como Nicodemo necesitamos, Señor, ver del otro lado. Hemos pedido oración tantas veces por nuestros conflictos, pero hoy entendemos, Señor, que no solamente es que alguien venga a orar por nosotros, sino, Señor amado, que podamos ver el viento dentro nuestro, fluyendo en nosotros. Hoy, Señor, necesito entregarte en este lugar esta área de mi vida. Yo te ruego que tomes un tiempo ahora para orar. No importa los años de ministerio que lleves, no importa la vida que lleves, la gente que está en internet, los que escucharán esto por YouTube. Por favor, ahí donde estás, comienza a orar también tú. Necesitamos ir a la cruz. Necesitamos volver a esa visión de la cruz, a la experiencia maravillosa de la cruz del Calvario. Hemos sido liberados. Él llevó nuestros dolores, dolores físicos, dolores espirituales y dolores en el alma, dolores de traición de personas. Deja de tratar de razonar el dolor que llevas adentro. Deja de tratar de justificar el dolor que llevas adentro. Cristo llevó nuestros dolores. ¿Por qué no vamos ahora a la cruz y le decimos: Señor, yo no sé por qué me duele tanto? No sé si me duele en mi ego, no sé si me duele en la traición que me hicieron, no sé, pero tengo esta parte de mi alma llena de cicatrices abiertas. Hoy, Señor, yo te las entrego a ti, yo las pongo en tus manos.
Y quiero ahora expresarlas. Ahí donde estás, comienza a hablar. Y dile: Señor, me dolió todo eso, todo ese pasado. Hoy es borrado en ti. Hoy la sangre de Cristo simboliza que hubo una muerte dolorosa en todos los sentidos. Y la Biblia dice que Él cargó nuestros dolores. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta misma mañana el viento de Dios, tu Santo Espíritu, sople de una manera especial, trayendo sanidad, no solamente en los cuerpos, sino también en el alma de aquellos que hoy están crucificando aún esas áreas de la vida en las cuales fueron víctimas. Pero hoy, Señor, sabemos que hubo una víctima que nos sustituyó, un sustituto maravilloso para que nosotros no vivamos como víctimas siempre. Señor, yo no voy a ir por la vida lamentándome de mí mismo. Hoy quiero tomar la decisión que el Adán que se lamenta muere en esta cruz y se levanta un hombre nuevo que puede dar vida aún a aquellos que le hicieron daño. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu gracia, más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría. Amén. Mi bien mayor. Eso no lo puede decir Adán. Y mi necesidad. Deja de condenarte por ese pecado que no puedes quitar de tu vida. O tal vez te has cargado de la condenación de la gente y tú te condenas. Hoy todo eso ha muerto en la cruz. Señor, hay una nueva naturaleza en ti. redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal. Dilo, mi escudo protector. David, sin tener la vida del nuevo pacto, siendo un hijo rechazado, David llegó a decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Puedes alzar tus brazos y darle gracias a aquel que te redimió. Deja que el Espíritu de Dios, ese viento maravilloso del Espíritu, impulse las velas de tu barco. Deja de vivir de este lado de la cruz, solo maravillado de las señales que vienen del otro mundo. De mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros. Tú sufriste, Por mí, sufriste a morir, hasta morir. mas tú venciste a la muerte en mi vida. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. En ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia.
Señor, queremos vivir todos nuestros días para ti del otro lado de la cruz. Yo te ruego, Señor, que bendigas a tu pueblo, bendice a tu iglesia en estos días. Esta semana sea una semana de gloria, de bendición, de paz. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo fluya como un río de vida, fluya como un viento de vida, Señor. Necesitamos ser llenos de tu Santo Espíritu. Necesitamos, Señor amado, que tú nos guíes, que tú nos impulses, que tú nos envuelvas. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo de Nazaret. Bendice a la iglesia, Señor, y que toda esta semana sea una semana bendecida y de paz. Guárdanos del mal. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Bendice a todos los hermanos, los que hoy no pudieron venir, los que están de viaje, los que están de vacaciones. Guárdalos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.